Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema número 3. Este tema lleva por nombre los hongos. Ok, recordemos que en el primer tema vimos lo que eran los virus, en el segundo tema vimos lo que eran las bacterias y vamos a ver ahora lo que son los hongos. Entonces, comenzamos con algunas de sus características principales. Nos dicen que constituyen un reino bastante heterogéneo, o sea, bastante que incluye organismos diferentes, comprende aproximadamente unas 70.000 especies y se dice que todavía faltan muchas especies por descubrir. Las setas, los mohos, rollas y tizones son muy bien conocidos, pero hay miles de hongos que por ser muy pequeños, muy poco consistentes, es decir, que no prosperan fácilmente, sino que su periodo de vida es corto y crecen en lugares ocultos, entonces no son muy conocidos. De pronto solo los conocen aquellos especialistas en estudiar estos organismos. Sabemos que, al igual que las bacterias, el hábitat donde se encuentran los hongos es muy diverso. Algunos viven en lugares subterráneos, otros son epífitos, ¿qué quiere decir eso? Que crecen sobre diversos tipos de plantas. Otros se encuentran parasitando toda clase de plantas superiores, así como insectos y a otros animales, incluyendo a nosotros, los seres humanos. Entonces, podemos igualmente encontrar los hongos en muy diversos ambientes. Todo hongo tiene dos fases en su ciclo de vida, una en la que crece en la superficie de un cuerpo llamado sustrato y otra donde produce estructuras reproductivas a través de las cuales se originan las esporas, que serían las células que permitirán el origen de las hifas de otros hongos. Entonces, el ciclo de vida de un hongo por lo general se divide en dos. Primero, cuando está formado el cuerpo del hongo sobre cualquier tipo de sustrato y luego en la fase reproductiva donde ese hongo ya adulto, ya formado, empieza a liberar sus células reproductoras que son llamadas esporas. A partir de esas esporas, ¿verdad? Esas esporas se van a fijar en otro sustrato y va a crecer otro hongo. Entonces, podemos decir que los hongos más comunes, como las setas y los champiñones, seguramente ustedes se han comido, les gusta la pizza con champiñones, ¿verdad? Tienen una estipe, un sombrero y unas branquias en donde se alojan las esporas. Ya vamos a ver un dibujo con una imagen, mejor dicho, con las partes de un hongo. Entonces, al observar el estipe, se notan unos filamentos blancos que en conjunto constituyen lo que se denomina micelio. Y esta forma la parte vegetativa o cuerpo del hongo. Fragmentos del mismo, plantados en un sitio apropiado, se desarrollarán rápidamente. Se infiltran por todo su interior y finalmente emergen en puntos determinados para formar el sombrerito, en donde se localizan las estructuras fructíferas, que en este caso son las esporas. El micelio es el cuerpo vegetativo y el hongo se origina de ese micelio. Entonces, la fase reproductora está representada por los esporófagos, que tienen diversas formas y producen las estructuras llamadas esporas, como los dije anteriormente. En el caso de los hongos acuáticos, estas esporas van a ser móviles y se denominan zoosporas, o sea, ellas pueden nadar en el agua. Pero en la mayoría de los hongos que son terrestres, ¿verdad? En la mayoría de los hongos que son terrestres, estas esporas son inmóviles y simplemente son transportadas por el aire. Cada tipo de hongo tiene una espora en particular. Como hay diferentes tipos de hongos, también hay diferentes tipos de esporas. Ok, entonces aquí pueden ver una imagen, ¿verdad? En donde tenemos el cuerpo del hongo, ¿verdad? El cuerpo fructífero que va a arrojar esas esporas, que son las células reproductoras. ¿Ok? Luego las esporas germinan, es decir, van a empezar a crecer en el nuevo sustrato y 3, vas a empezar a surgir el micelo con sus hifas.
4, el cuerpo fructífero, vemos el cuerpo joven, un hongo pequeño, y número 5, el cuerpo fructífero maduro. ¿Ok? Aquí tenemos dos imágenes donde podemos apreciar las partes de un hongo, de pronto de un hongo grande que ustedes seguramente han visto que crecen en zonas húmedas, en el suelo, en rocas o en árboles. Entonces tenemos el sombrerillo, ¿verdad? O sombrero, también es conocido, hay unas escamas, por lo menos aquí vemos que tiene otras partes, unas escamas, unos tubos, ¿ok? Estas son laminillas, estas laminillas que ven aquí, y allí van, por esos tubos y esas laminillas, entonces van a salir lo que son las esporas. Tienen un pie, ¿verdad? En el pie, por lo general, hay una estructura llamada anillo, ¿ok? Y al final, entonces, va a estar lo que son las hifas del micelio. Las hifas son, podríamos decir que son como las raíces del hongo. ¿Ok? Entonces, estas son las estructuras básicas de un hongo. Vamos a pasar ahora a lo que es la clasificación. Los hongos se clasifican en ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos, ¿ok? Un ejemplo representativo de los ficomicetos es el moho negro del pan. Ustedes habrán visto de pronto cuando dejamos un pan por mucho tiempo en la bolsa, él se le forma como una capa verde, entre verde y negra, ¿verdad? Eso es un hongo. Un ejemplo de los hongos ascomicetos es la levadura que hace la fermentación de la cerveza. Un ejemplo de los basidiomicetos es el champiñón comestible, el que se le agrega a la pizza. Y de los deuteromicetos podemos mencionar un productor de la penicilina. Recordemos, como lo dije en la clase anterior, la penicilina es producto de un hongo, ¿ok? Y ese hongo va a atacar a las bacterias, como se lo expliqué en la clase anterior. Aquí están algunas de las características básicas de lo que son este grupo de hongos. Tenemos principalmente los cigomicetos, que anteriormente son llamados, se los mostré en la lámina anterior, como ficomicetos, también se llaman. Son hongos que son semejantes a algas, en los cuales las esporas se producen generalmente en esporangios, y las hifas o bien faltan o cuando se hallan presentes están desprovistas de membranas transversales. Todos los siguientes grupos poseen hifas tabicadas. Los ascomicetos son hongos de saco, en los cuales las esporas se forman en unas estructuras llamadas ascas, forman micelios sectados. Las ascas producen de 6 a 8 ascosporas y son el resultado de la reproducción sexual. En las levaduras, que son unicelulares, no se producen micelios. Tenemos los basidiomicetos, son hongos más aparentes y más ampliamente conocidos, como las setas, los champiñones, rollas y tizones, son todos comestibles. Poseen un rasgo común que es la producción de 4 basidiosporas externas. El sitio en donde se producen las esporas es llamado basidio, o se llama basidio, el cual se forma al final de una de las hifas. Deuteromicetos son los llamados hongos imperfectos. Sus ciclos de vida son totalmente diferentes a los anteriores. Y la característica principal es que no se les conoce reproducción sexual, únicamente asexual. Y cumplen una importante labor en la naturaleza, descomponiendo grandes cantidades de material orgánico. Entonces, los deuteromicetos son esos que están presentes en el suelo, ¿okay? Que se encargan de la descomposición del material orgánico. Cuando una planta, restos de plantas o animales se mueren, ¿verdad? Están en el suelo, ellos son los encargados de la descomposición de este material orgánico. Vamos con lo que es la importancia económica de los hongos. Tienen que prestar atención porque en esto tienen que, o en esta parte se basa la tarea, ¿verdad? Sabemos que la utilización de las levaduras en la elaboración del pan, la preparación de bebidas alcohólicas y en varios procesos fermentativos
son muy comunes, ¿verdad? En la industria, forman parte de lo que es la gastronomía de la mayoría de los países, ¿no? La utilización de las levaduras para muchos alimentos, la preparación de muchos alimentos. Entonces, por esta parte, es sumamente importante lo que es este grupo de seres vivos que son los hongos. También son utilizados con propósitos alimenticios, medicinales e industriales. Por ejemplo, como lo vimos en la lámina anterior, la seta, los champiñones son consumidos en diferentes tipos de platos, diferentes tipos de alimentos. Y otros, como el Penicillium notatum, se usa en el laboratorio en la elaboración de los antibióticos. ¿Ok? Como la penicilina, la estreptomicina y el clorafenicol. Por otro lado, existen también los hongos que son la base de muchas fermentaciones. ¿Ok? Estos permiten la producción de bebidas como el shoyu, el tempeh, que provienen de la fermentación de la soya, de las habichuelas, el arroz y la cebada. Igualmente son productos de fermentación por hongos, algunos quesos muy famosos como el Roquefort y el Camembert. También de los hongos se obtienen muchas enzimas que son comerciales como la amilasa, la proteasa y las pectinasas que se utilizan en diferentes procesos industriales. Entonces, a partir de los hongos también se sintetizan muchas enzimas. ¿Ok? Estas enzimas son las encargadas de destruir o romper, mejor dicho, los enlaces que forman los carbohidratos, las proteínas, entre otras. Algunos hongos se encuentran en el suelo, ¿ok? Son conocidos como hongos filamentosas y, como lo dije también anteriormente, van a contribuir con el proceso de descomposición de la materia orgánica. Y esto les proporciona un beneficio enorme a las plantas, pues gracias a la acción de estos hongos, ellas van a tener disponible una mayor cantidad de nutrientes para la realización de sus procesos vitales y la producción de alimentos, específicamente el proceso de la fotosíntesis. Entonces, la función de los hongos es bastante amplia, son bastante importantes no solamente para alimentos, sino también para lo que es la naturaleza. Sin embargo, tenemos hongos que son dañinos para los seres humanos, para las plantas y los animales. ¿Okay? Tenemos hongos beneficiosos y hongos que perjudican, ¿no? Hay hongos que atacan, como lo dije anteriormente, plantas, animales y seres humanos. El más común, o mejor dicho, es muy común la aparición de royas, que son hongos que atacan especialmente a las hojas. Además del mildiu de la fruta, raya de castaño, enfermedades de olmo holandés y la roya del café. ¿Okay? Entonces hay muchos hongos que atacan las plantas y dañan pues los cultivos. En los humanos hay diferentes tipos de enfermedades producidas por hongos, como el pie de atleta, que por lo general, como su mismo nombre lo dice, se produce en los pies. Se llama pie de atleta porque por lo general los atletas usan duchas compartidas, se bañan de pronto en un recinto específico donde se comparten la ducha y ahí es muy común que se contagie, que se propague este tipo de enfermedad. Es un tipo de enfermedad que produce como unas vejigas en los pies y por supuesto mal olor. El muguet, que es característico de la pañalitis, ¿ok? Los bebés a veces sufren de este tipo de enfermedad llamada pañalitis, donde el bebé se le irrita la piel producto de la aparición de hongos. Otro hongo que es muy común, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿verdad? Es el hongo conocido como cándida, ¿ok? Que aparece también en el tracto digestivo y en el tracto urinario. Y afecta a las mujeres porque en sus partes íntimas se puede producir este hongo llamado cándida, ¿ok? Entonces, sabemos que hay muchas enfermedades producidas por hongo, ustedes tienen que investigar algunas de ellas.
Esta parte sobre los cuidados para combatir los hongos también es muy importante porque de ello también van a hacer lo que es la tarea, ¿no? Sabemos que los hongos viven a nuestro lado y nos pueden causar muchas enfermedades, como ya vimos, ¿verdad? También son beneficiosos, pero podemos controlar estos hongos de algunas maneras, como por ejemplo, para evitar los hongos en los pies es necesario secar muy bien los pies, sobre todo entre los dedos, tener una buena higiene en la ducha, en la parte de lavar con frecuencia lo que es el piso, el suelo, ¿ok? De la ducha. Y que los pies estén por lo menos parte del día estén descubiertos y no estén siempre con calzado, con media, ¿ok? Porque este ambiente húmedo y oscuro es lo que permite la propagación de estos hongos. Si una persona ha tenido hongos en los pies y específicamente en las uñas, queda susceptible para toda la vida. Y al menor contacto con ellos vuelve a tener la enfermedad. Entonces, sabemos que los hongos también pueden afectar la piel. La forma más común de combatir los hongos es con la utilización de antibióticos como la penicilina y la streptomicina, los cuales deben ser siempre recetados por el médico. Igualmente hay diferentes tipos de antibióticos o medicinas para combatir los hongos de la piel. En la piel también suelen crecer hongos. Por lo general se forma como como algo rojo, como de pronto puede ser una vesícula o puede ser una mancha roja, como con puntitos. Por lo general se produce eso en la piel cuando no hay también una buena higiene, como que las toallas, o estamos siempre utilizando ropa que queda húmeda, no nos secamos bien, entre otras cosas. También suele en la cara, en el rostro, suele presentarse, bueno, también puede ser en los hombros, en la parte superior del cuerpo. Es muy común ver a personas que tienen como unas manchas blancas y esas manchas también son provocadas por un hongo. En el caso de los alimentos que son tan susceptibles a la infección con hongos, hay varias recomendaciones. Por ejemplo, que los alimentos frescos contienen enzimas que a temperatura ambiente reaccionan con el oxígeno e inician el proceso de descomposición, los que los convierten en sustratos propicios para que crezcan los hongos. Por eso se deben mantener refrigerados. Entonces, esa es la importancia de mantener refrigerados los alimentos, porque estos alimentos frescos pueden reaccionar con el oxígeno y crean un ambiente propicio para la producción de los hongos, la reproducción de los hongos. En lugares como los hospitales es necesario mantener las condiciones de asepsia, es decir, de limpieza, tanto en los instrumentos como en los pacientes. ¿Ok? En lugares para evitar estos contagios hay que tener una buena climatización del ambiente próximo en el cual nos desenvolvemos, limpiar las superficies regularmente, aislar zonas específicas como por ejemplo los quirófanos, restringir la circulación del personal, dar cumplimiento a las normas de seguridad e higiene. Estas son medidas específicas sobre todo para los hospitales. Por lo general se recomienda en los hospitales y en los quirófanos que la temperatura sea bastante fría porque esto contribuye, o mejor dicho, las bajas temperaturas, o sea, los quirófanos por lo general tienen que tener bajas temperaturas porque es menos probable que los microorganismos se reproduzcan, ¿no? Si hay mucho calor es más fácil, calor y humedad es más fácil que se reproduzcan los microorganismos. En el caso de las plantas, el control sabemos que se hace con plaguicidas, que son compuestos químicos de alto espectro, que quiere decir que matan a gran variedad de microorganismos. Y en casos más específicos se emplean los fungicidas, que ya fungis y tiene que ver específicamente con lo que son los hongos. Y para terminar, les dejo la tarea que primero es realizar un mapa conceptual sobre la importancia económica de los hongos. Un mapa conceptual, van a colocar las diferentes importancias, un pequeño resumen de la importancia económica de los hongos. Recuerden que los conceptuales nos permiten eso, sintetizar la información. Número 2, investigar 5 enfermedades producidas por hongos. Y número 3, según lo he explicado, ¿verdad? Van a copiar 3 cuidados para combatir los hongos, ¿sí? Puede ser los hongos que están relacionados con nuestro cuerpo, ¿ok? Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden, bien sea por el WhatsApp o por clase.